Y la parte, digamos, ecológica o ambiental o de desarrollo sostenible, quizás también con esta crisis financiera quedará quizás en el olvido en este momento. No, Lourdes. mira, acaba de llegar nuestra colega Tatiana Rodríguez de Sensada Agua Viva Colombia, que estaba prevista para esta mesa. Ella es una experta ambientalista, entonces le daré la palabra a ella para que conteste. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Eh, hol- bueno, buenas tardes. Pues mira, sobre la pregunta que hacías, nosotros precisamente tenemos serias inquietudes sobre las consecuencias que estos tratados tienen sobre nuestros territorios. Consideramos que lo que están haciendo es poner más presión de la que ya tenemos en unos países que ya sufren conflictos socioambientales, porque se trata de la implantación y de impulsar proyectos que tienen una tensión muy fuerte con los territorios porque concentran más la propiedad de la tierra, que son problemas fundamentales para nuestros países, y ejercen una presión muy importante sobre el principal recurso de nuestras tierras, que es el agua. En principio porque demandan mucha agua. Los proyectos de agrocombustibles, los proyectos de minería, las represas, etcétera, compiten con el uso humano de este recurso y por otra parte la contaminan. Y estos son temas que no necesariamente se solucionan con tecnología, no todos estos impactos son mitigables ni controlables. En el caso de la minería, por ejemplo, en Europa existen hoy minas de la Edad Media y de la Edad Romana que todavía producen aguas ácidas. Ese es un problema que no se puede controlar porque depende de la lluvia, por ejemplo. Y hay muchas cosas que podría mencionar y que lo que muestran es que este tipo de proyectos que ya existen en nuestros países generan una alta presión y estos tratados vienen a alimentar, a poner gasolina a esos conflictos que ya estamos enfrentando. y porque por firmar estos tratados se le da casi carta blanca a que se siga ese tipo de explotación y que a nivel nacional se pueda hacer poco para controlarlo. Sí, se hace muy poco porque nuestros países ya han mostrado y han incluso dicho públicamente que no tienen la capacidad institucional para controlar. En el caso de Colombia, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo han dicho que no tienen la capacidad física, institucional ni presupuestal para hacer un control efectivo de estos proyectos y de esa manera no existe ninguna garantía de que las empresas respondan, de que tampoco no se sabe quién va a pagar los pasivos ambientales. De hecho, no están considerados los pasivos ambientales. Si uno ve los tratados, lo que ve es una serie de beneficios, pero no se están considerando adecuadamente las consecuencias negativas, ni mucho menos cuáles serían los responsables de pagarlas, de responder por ellas. Bueno, finalmente, y para las tres, quizás la pregunta de cierre, tratados comerciales pueden ser buenos, pero deberían ser no solamente comerciales, sino tener una serie de elementos que sean positivos para realmente que sea una situación de ganancia, y no me refiero económica solamente, para todos. Pues yo creo que no es así, sino pueden ser puramente acuerdos comerciales. Lo que pasa es que hay que regular el comercio. Eso es lo que no está pasando. Suena bueno tener un acuerdo de libre comercio, porque libre suena como una palabra positiva. Lo que pasa es que esos acuerdos no tratan únicamente de bajar los aranceles, sino de influenciar en las legislaciones nacionales. En los dos casos que estamos contemplando ahora, América Central y Colombia y Perú, hay una cláusula que dice que no se puede incrementar o mejorar la legislación, sino simplemente bajar, eliminar. Entonces, en todo lo que hay un brote de legislación social o ambiental, este brote va a ser quitado y eso es lo negativo. Entonces un acuerdo comercial debería no tocar la posibilidad de los países de legislar, de fortalecer sus legislaciones, de juzgar quienes cometen crímenes, debería de no dar la carta blanca a los beneficios de las empresas multinacionales, sino debería de poner en el centro la pregunta si las poblaciones y el medio ambiente se benefician.
poco completando lo de Gaby, yo creo que hay que partir también de quienes negocian y la posibilidad, la capacidad que tienen para negociar. Yo creo que un presupuesto fundamental es que las negociaciones de acuerdos comerciales se hagan entre iguales, donde cada cual pueda realmente discutir qué temas quiere en la agenda y qué temas quiere que sean excluidos en un momento dado de la agenda atendiendo interés nacional. Y eso no pasa en negociaciones tan desequilibradas o asimétricas como las que se han dado entre la Unión Europea con Centroamérica o con Colombia y Perú. Entonces uno se pregunta si estos tratados de libre comercio son la panacea, son tan ventajosos, ¿por qué no, por ejemplo, los negocian Europa con Estados Unidos? Porque tiene que ser Europa con países en condiciones de vulnerabilidad en términos de desarrollo frente a un gigante comercial como es la Unión Europea. Yo creo también que se le quita a las poblaciones mismas la capacidad de decisión sobre sus territorios. En ese sentido es un recorte muy importante sobre la autonomía, porque la gente ya tiene muy pocas posibilidades de rechazar un proyecto cuando existe de por medio un tratado de estas características, porque el peso de estos tratados es muy grande y la gente no tiene realmente las herramientas, ni siquiera la movilización a veces es capaz de demostrar y de garantizar que la gente pueda decidir sobre sus territorios y sobre sus formas propias de desarrollo. Esa es una cosa de las asimetrías que es muy difícil de controlar. Tal vez un último punto, si se miran los dos acuerdos, es muy interesante ver que son casi idénticos en la formulación. O sea, esto quiere decir que la Unión Europea fue con una pauta, con frases, con comas, con puntos, y dijo yo quiero esto, y la contraparte dijo que sí. ¿Y eso por qué? Porque muchos de los que han negociado son asociados a sectores que se benefician de eso, en este caso de multinacionales. Hay muchos negociadores que no son de parte de las poblaciones que han dicho tenemos que cambiar completamente este capítulo, sino han hecho simplemente que sí, y eso en todos los países. Entonces no se ha contemplado una situación específica en el Perú o en Guatemala o en Honduras, sino simplemente se ha aceptado todo lo que ha propuesto la Unión Europea, y la Unión Europea es muy contenta ahora, bueno, estoy hablando de las instituciones, porque han cumplido lo que ha dicho el llamado concepto Global Europe. Es un concepto que se ha iniciado en los años 2005-2006 con el entonces comisario Mandelson, y él dijo, nosotros necesitamos en el futuro acceso sin límites a todos los recursos naturales, a todos los mercados. Y los negociadores han ido a esos países y han propuesto cómo esto se haría, y los países, los negociadores de esos países lo han aceptado. Y creo que ahí hay también una brecha, no solamente entre Europa, las instituciones y las personas, sino también entre los negociadores y los gobiernos de los países con quien se ha negociado y las poblaciones de esos países. Muy bien, el tema da para hablar horas, creo, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Lourdes, Gaby y Tatiana, les agradezco muchísimo su gentileza con Radio Nederland. Gracias a ustedes.